Es una nota que la verdad que me apasiona porque me parece que todo aquello que se habla poco, me parece que en los medios hay veces que tiene que ver con calidad. Vamos a decir, ¿sabes? Es que medio esquizofrénico lo que decís. Y sí, porque a veces que se habla más de la tanga de Wanda Nara de que el Día Mundial del Cáncer. Pero no importa, vamos a tratar de poner una concientización en este sentido y vamos a poner el lugar que corresponde. Mira, algunos números que seguramente la doctora con la que vamos a hablar ahora, Julia Ismael, creadora del Plan Nacional de Cáncer en Argentina y exdirectora del Instituto Nacional del Cáncer, nos va a contar de qué manera, por qué hoy es el Día Mundial y por qué si podríamos concientizar un poco más, evitaríamos X cantidad de mujeres, sobre todo con respecto al tema de cáncer de mama, que evitaríamos enfermarnos, por decirlo así concretamente. No sé si ya está del otro lado, Julia, la doctora Julia Ismael. ¿Está Sí, ahí? estoy. Buenas tardes. Hola, Mucho buenas. gusto. Un placer. Un placer, doctora. Gracias por estar del otro lado. Bueno, ahí Eh, escuché la consigna, la sí, pregunta del día de hoy y por qué nos convoca esta fecha, el 4 de febrero, cada año a tener este día de la concientización. sí, exactamente. ¿Por qué los convoca? Y además, la pregunta del millón, también recién hablaba con alguien que tiene que ver con un tema de seguridad, como es el tema del gas, a partir de lo que pasó en el día de ayer. Pero estaría faltando más concientización a la hora de cuidarnos, a la hora de cuidar la salud, porque de última si te explota la casa también es no cuidar la salud. Quizás a lo mejor nos vamos a poner lolas, pero no nos vamos a hacer una mamografía, ¿no? Nos ponemos un escote, parece re machirulo lo que digo, pero cuidarnos. ¿Tenemos conciencia de lo que implica cuidar nuestras mamas? Sí, y en general, hoy como es el Día Sí, en Mundial de la general. Concientización para el Cáncer, claro, decir primeramente que el cáncer histórica y tradicionalmente es una enfermedad que está asociada a mucho tabú, a mucho miedo y que en general se asocia a, es sinónimo para el imaginario de las personas, es que es sinónimo de muerte y esto en verdad es un tabú claramente porque no es así. El cáncer es una enfermedad que tomada a tiempo puede ser prevenible y curable y que tenemos muchas medidas para tomar al alcance de la mano para cuidar la salud y prevenir. Esto que se mencionaba recién de hacerse los chequeos periódicos es una forma de prevención, que es la prevención secundaria, cuando ya vamos cumpliendo años, hacerse los chequeos de rutina de las mamas con la mamografía, para ambos géneros un test de sangre oculta en materia fecal o una colonoscopía a partir de los 45 años. Si uno tiene hábito tabáquico, lo ideal es dejar de fumar y hacerse controles con estudios de imágenes del tórax para hacer un diagnóstico temprano. Estos serían los chequeos que uno debería hacer para detectar tempranamente la enfermedad en etapas donde todavía uno puede tratarlo y extirpar o hacer alguna terapia para eliminar la enfermedad. Cuanto más temprano, más chances de curación. Ujú. Y después está la prevención primaria, que tiene que ver con el estilo de vida saludable, que es la mejor prevención, que todos podemos intervenir en este aspecto, que es hacer actividad física regular, mantener un peso adecuado, consumir fibras y verduras, hidratarse adecuadamente, tomar mucho líquido y protegerse de las horas que son más complicadas del sol, donde Por entre el las tema del 11 sol. y las Eh, 16 exacto del Claro. sol, Estoy y haciendo todo bien, vacunarse. estoy haciendo todo bien, doctor, porque yo empecé hoy a la mañana, Julia, empecé hoy a la mañana al gimnasio, de enero porque hacía calor. Eh, ¿Sabés qué? El último chequeo, el último chequeo de mamografía, me llamó la atención que me dijo, antes de hacerme el chequeo, me dice, mudanza, divorcio, algún cambio, duelo. Y me llamó la atención que me hayan hecho estas preguntas. Y yo le contesté en broma, le dije, no, soy argentina, así que sobrevivo acá. Vacunados a todo, claro, sobreviviente. Sobrevivo acá.
Eh, Me llamó la atención esto, el tema y ella con mucha prudencia me dijo, digo, mira, yo soy preguntona y además soy periodista, que tiene que ver algo que está cruzado con la emocionalidad. No sé si está bien o es incorrecta la pregunta, pero me dijo que hay veces que sí, puede ser. Y es un tema de debate. La verdad que Ah, hay evidencia a favor y evidencia en contra de que el estrés puede tener alguna relación con la aparición o la detección de la enfermedad. Desde lo bioquímico se puede ver que algunos cambios de algunas sustancias pueden ser promotoras de la enfermedad. En modelos experimentales eso se pudo demostrar, pero en grupos poblacionales eso fue más contradictorio y no hay a ciencia cierta de que el estrés pueda ser una causal de un gatillante de la enfermedad. Lo que sí hay, bueno, es en lo que donde sí hay mucha evidencia y muy sólida es en esto que decía, en adoptar hábitos de vida saludable, que no solo ayudan a prevenir el cáncer, sino todo un grupo de enfermedades que se llaman crónicas no transmisibles, en las que también están las del cuore. Así que si uno dice, bueno, haciendo costo-beneficio, pone en la balanza, se previene un gran grupo de enfermedades que se llaman degenerativas o crónicas no transmisibles, y entre ellas el cáncer, que es lo que hoy nos convoca. Y ujú. después, que eso no tiene que ver con la edad, uno puede empezar a adoptar estilo de vida saludable desde temprana edad, cuanto más temprano mejor, y sí los chequeos y estar atentos a si hay factores de riesgo en la familia, antecedentes de cáncer o demás, empezar 10 años antes que el cáncer más temprano que haya habido en la casa. Por lo menos hacer la consulta y averiguar si me corresponde hacerme algún chequeo particular o algún estudio más profundo sobre la salud en materia de cáncer. Pero también dejar este mensaje que en la enfermedad no hay que tenerle miedo, hay que hacerse los controles a partir de los 45 o 50 años, toda la población debería acercarse a hacer. El mejor estudio, la mejor estrategia es la que uno realiza, o sea, si uno lo que tiene más a mano es un test de sangre oculta y lo hace, por ejemplo, para el cáncer de colon, eh, es mejor hacer eso que no hacer nada. Entonces es el test de sangre oculta, la colonoscopía, la mamografía, el PAP y la colposcopía para las mujeres, para el cáncer cervicuterino y ¿Podemos hacer un punto ahí, eventualmente Julia? el test de BPH. Sí, Ujú. eso. Me llamó la atención el otro día, me contaba una amiga que su sobrina joven, 28 años, eh, tuvieron que hacerle una incisión por un tema de HPV. Está bien, Ujú. ¿no? Sí, o BPH, lo mismo. Sí, Virus eh, papiloma humano es en español. exactamente. Y dos preguntas. En una, aquella vacuna que colocamos a las adolescentes a los 11 años generó ya una mejora y por el otro lado, quienes no se vacunaron hoy pueden llegar a ser estas nuevas jóvenes con alguna incidencia, no sé si estoy diciendo una brutalidad, pero estoy preguntando solamente, porque me llamó la atención lo joven, 26, 27 años. Sí, en verdad el caso del cáncer de cervicuterino o las lesiones precursoras es un apartado especial porque la edad no depende, no es Ah, como las crónicas no transmisibles de colon, mama y demás, que es a partir de los 50 años, sino estas tienen que ver con el inicio de las relaciones sexuales y con la multiparidad y otros factores como es un indicador de pobreza y el cáncer de cuello es la única enfermedad que está asociada a un virus que es potencialmente erradicable. Y en esto, nosotros, Argentina, al tener disponible la vacuna y el programa de prevención, podría ser potencialmente uno de los países que estaría en pero es carrera para paga la poder vacuna, lograrlo. sigue siendo paga la vacuna. Y en su momento La cuando la vacuna está en el pagué, calendario. Mm. ahora es El, gratis.
está en el calendario nacional de vacunaciones, sí, sí. Ah, pues en su La momento provee el Estado yo la y pagué. es extensiva a niñas y niños. Sí, Al principio era solo para niñas y sí. luego se hizo extensivo y se incluyó en el calendario a los varones también, porque también son los que difunden la enfermedad. Y Australia es un país que lleva varios años ya sin ningún caso reportado de cáncer de cuello uterino, por lo que ya está en vías de haber erradicado la enfermedad. O sea que esa es una de los objetivos de 2030 de la OMS, que los países lleguen a eliminar esta enfermedad que está asociada a una infección viral. Y si Estamos tiene la hablando, edad es más joven. sí, estamos hablando con Julia Ismael, exdirectora del Instituto Nacional del Cáncer, en el Día justamente Mundial del Cáncer. ¿En qué países han tenido una práctica saludable y están viendo mejoras? ¿Y en qué países, y creo yo, incluyendo Argentina, que ha empeorado? Y bueno, ahí viene algo que estamos llevando a la reflexión desde actualmente yo no pertenezco al Estado, no soy funcionaria, y sí desde el tercer sector, desde las organizaciones civiles de pacientes y la sociedad científica como la Asociación Argentina de Oncología Clínica, queremos llevar a la reflexión de que hay países que ya han logrado buenos resultados disminuyendo la mortalidad por cáncer, que es el objetivo de cualquier política sanitaria, y la estrategia es a través de un Plan Nacional de Control del Cáncer que evalúe toda la línea de cuidado continuo de la enfermedad, desde la prevención primaria, esto que comentábamos de los chequeos, el diagnóstico, tratamiento oportunos y de calidad, y los cuidados paliativos a quienes lo precisen. Y todo esto está englobado en lo que se llama el Plan Nacional de Control de Cáncer, que los países de mayores ingresos desarrollados han logrado una baja de la mortalidad, la incidencia, o sea, los nuevos casos siguen ocurriendo, pero lo que nosotros, lo que todos aspiramos es a que la gente no fallezca de esta enfermedad, sino que se trate, se cure y si no, sobreviva a largo tiempo con ello. Como decía, en los países europeos, Australia, como mencioné, y Estados Unidos y Canadá, tienen estas iniciativas muy sólidas y de largo tiempo. Y en los países que nos va peor, como Latinoamérica, África y algunos países de Asia, estamos todavía bastante lejos y lo que se promueve es que hayan políticas globales que contemplen todo el cuidado del cáncer para algún día aspirar a ir tendiendo a disminuir la mortalidad que en nuestro país todavía es medio alta por cáncer en general y globalmente. Todavía ocurren más de 130.000 nuevos diagnósticos de cáncer al año en nuestro país ¿Pero y gran aumentó? porcentaje. ¿Pero aumentó? Y hay una tendencia al aumento, sí, porque los factores de riesgo están en aumento. La obesidad es un fenómeno Ah. creciente y que está visto estadísticamente positivo y en aumento en las últimas encuestas de factores de riesgo en nuestro país. Así es que si los factores de riesgo aumentan, Aumenta. la enfermedad va a aumentar. Y también hay ha cambiado como un paradigma, ¿no? De la cuestión de la conciencia, de la conciencia de cuidado y cultural con respecto barra vacunas. O sea, mis hijos era como que tenía guardadito el calendario de vacunas, la libretita de vacuna como si fuese más o menos oro. La tenías guardadita ahí, te la pedía el pediatra. Y ahora el pediatra no sé si te lo pide, porque hay como toda una movida cultural en este sentido, hasta inclusive el propio en Estados Unidos hay una campaña de, por decirlo de alguna manera, ideológica contra el tema de la concientización de vacunas, y acá en la Argentina hemos tenido consecuencias en la infancia por la ausencia de vacunas, ¿no? O sea, padres eh, con una eternidad mirada con respecto a la no vacuna. Con respecto a esto, ¿hay alguna consecuencia? ¿La podremos ver o la estamos viendo ya en la Argentina? En los movimientos antivacunas han empezado hace un par de años atrás. Afortunadamente,
Yo puedo hablar solo de estos que tienen relación con el cáncer, que son los de hepatitis y los de BPH. En Argentina no han tenido un impacto muy notorio y la cobertura con vacunas es adecuada porque están incluidas y las provee el Estado a las que están en el calendario nacional y estas que menciono lo están. Y pero por Así ejemplo es que nosotros, la de sarampión hubo un brote y hubo una consecuencia, sarampiones, ¿no? sí, Sí. por eso yo no, Ah, no podría de hablar otros, en otras claro. infecciosas, Perdón, salvo que sí, estas que claro, sí tienen que ver. claro, perdón. Eh, Igualmente esto de que cuando empezaste a hablar de los factores de riesgo y era lo que hablábamos, lamentablemente estos factores de riesgo se notan más impactan peor y mayormente en los sectores más vulnerables, es decir, las personas con menores recursos son los que están más afectados por estas cuestiones Corrientes. sí, de los factores de riesgo, como ser la dieta pobre en fibras, Ah, el sobrepeso, la obesidad. Tienen una dieta prioritariamente basada en almidones, en hidratos de carbono, y eso hace a que tengan una obesidad muy marcada a temprana edad con la consecuente exposición al factor de riesgo de todas las crónicas no transmisibles, tanto coronarias como oncológicas. Y a esto se suma también el menor acceso a los programas de tamizaje o de prevención secundaria que los enfrenta a diagnósticos más tardíos de la enfermedad donde tienen menores probabilidades de curación, luego las cuestiones de acceso a la medicación y al tratamiento oportuno, porque no es lo mismo que reciban la medicación para el tratamiento del cáncer al diagnóstico que 6 meses más tarde, un año más totalmente. tarde, que Con respecto a todo, estamos viviendo en un momento en donde la palabra más usada es ajuste, o no solamente estoy hablando de con respecto al tema económico, sino que las familias se tuvieron que acomodar, las prepagas aumentaron un montón, a una nueva realidad. Los hospitales también han tenido que dar respuesta porque el corrimiento de dejar de pagar una prepaga o ir a una obra social, la no respuesta, ¿no? En este sentido, ¿podremos ver dentro de un tiempo una consecuencia? ¿Esto que vos estás diciendo impacta la economía en una consecuencia de la salud? ¿Van de la mano juntas? y de seguro que sí. Estas cuestiones no se ven inmediatamente, pero en el mediano plazo seguramente esto se puede ver. Seguramente esto que estás mencionando también va a hacer generar una sobrecarga en el sistema público de Público. salud. Y entonces, como también hubo una reestructuración de las potestades y que la salud y el cuidado son federales y tienen que ver con las provincias, va a haber una inequidad en provincias que puedan abordar mejor el cuidado de las personas y en otras provincias en las que van a darle prioridad a otras urgencias el Ministerio de Salud y quedará en otro orden de prioridades el cuidado del cáncer, la prevención y todo lo que estamos hablando. Entonces, una herramienta, de nuevo, en un país como el nuestro, que es federal, para que todas las personas reciban el mismo cuidado, es tener una planificación y acuerdos de qué cosas son las que todos deberíamos tener acceso independientemente de a dónde vivamos, que nuestro código postal no sea el que No determine el determine. tipo de cuidados Totalmente. que recibimos en materia de cáncer al menos. Totalmente. Yo tengo una frase que hace 1000 años, porque además de ser periodista, soy profe, fui docente mucho tiempo hasta que me cansé, que la cuna no determine el futuro, que sea solamente un Ujú, indicio de que estamos vivos, que nacimos. ujú. Julia Ismael, gracias por este hermoso tiempo de ayudarnos a A vos, un concientizar placer, un placer. y de ayudarnos a Y que se hagan los concientizar. chequeos. Que se hagan los chequeos, que nos hagamos los chequeos. Dicen que los varones son un poco más, no sé, Reacios, están por fuera del reacios. sistema de salud. Nosotras por las cuestiones de la maternidad estamos más cerca normalmente del sistema sanitario, pero a los hombres nos cuesta más acercarlos. Así Un que montón. también que se animen. Hace poco estaba en un asado
Dos estaban ahí diciendo que tenían que hacerse un tratamiento, yo qué sé, y era como que no sé, digo, como si tenían que cruzar el Everest, o sea, chicos, tienen que hacerse un testeo de próstata, o sea, fin. Gracias por estar acá en Tercer Tiempo, un placer, A vos, gracias. un gusto, hasta Un luego. placer, gracias. En el Día Mundial del Cáncer, ahí hablábamos una grosa, Julia Ismael, ex directora nacional del cáncer, señores.